Sí, se fue toda la iglesia de Cartago para el parque, pero también se fue la familia del hermano Cristian. O sea, ¿qué quiero decir? La familia del hermano Cristian es parte de la iglesia. Es parte del pueblo de Dios. Cuando se va el pueblo de Dios, cuando el Señor viene por su pueblo, por sus redimidos, obviamente también se va a la iglesia. Eso es un hecho. Todos aquellos que hayan entregado su corazón a Cristo Jesús, porque también, como ya lo vimos, un punto muy delicado es entender, que podría ser que en la iglesia hayan personas que no le hayan entregado su vida a Cristo Jesús, que simplemente han seguido ritos religiosos, han cumplido con todos los requisitos y están ahí, pero no necesariamente todos son iglesia. Entonces, hermano, ya para terminar un poquito con respecto a esto, no olvidemos, como les decía, que existe la familia de Dios, que existe el reino de Dios. De hecho, Juan 3:5 dice: respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En la iglesia, no, en el reino de Dios. Entonces existe también esto, pero lo importante, hermano, también de esto, cuando nosotros creemos en iglesia universal, cuando nosotros creemos en iglesia universal, hay un problema que se presenta, y es el hecho de que estamos diciendo, al menos la iglesia católica dice que como sacramento de salvación, en otras palabras, la iglesia misma es la que tiene la salvación. Entonces, ellos dicen, como es iglesia universal, entonces todo el que crea en la iglesia va a creer en el Señor también. Es la percepción que ellos tienen de iglesia universal, o sea, la salvación viene a través de la iglesia. Entonces, mis hermanos, en la tradición de la iglesia católica, la iglesia universal es entendida entonces como un sacramento de salvación. O sea, la salvación viene a través de Cristo Jesús, pero por medio de la iglesia. Entonces, este concepto solamente puede tomar forma o tomar parte dentro de un concepto de iglesia universal. En un concepto de iglesia local y visible, esto se cae por su propio peso. Porque qué tal si una iglesia tuviera la potestad de la salvación, estar en esa iglesia, pero en una iglesia local y visible. Imagínense esto. Todos tendríamos que ir a esa iglesia para ser salvos. ¿Me voy a entender, hermanos? Y por ejemplo, si la iglesia estuviera, fuera esta, vamos a poner esta, de Cartago, nos queda muy fácil, ¿verdad? Venir aquí. Pero ¿qué pasa con la gente de Alajuela? ¿Qué pasa con la gente de Guanacaste? ¿Qué pasa con la gente de Nicaragua? ¿Qué pasa con la gente de Sudamérica, de Norteamérica? ¿Qué pasa con los otros continentes? Entonces, esta doctrina solo se sostiene a partir de que existe, según ellos, la iglesia universal. Por eso es que defienden también el desarrollo histórico. A medida que el cristianismo se expandía y se organizaba en los primeros siglos de la iglesia locales y visibles, se dio un movimiento político religioso que fue el Concilio de Nicea en el año 325, donde se da inicio a precisamente la iglesia universal. Esto para poder dar pie a la doctrina papal y así ser el líder de todas las iglesias del mundo, a través entonces de el Papa. Entonces, el Papa es la cabeza de todas las iglesias, entendiéndolo en el concepto de iglesia universal. Porque ¿quién podría ir al Papa a decirle alguna situación que esté pasando dentro de la iglesia? ¿Se imaginan ustedes? Hoy tuvimos una situación aquí en la iglesia, nosotros, interna. ¿Se imagina que yo tuviera que ir donde el Papa para decirle cómo lo resuelvo? No, es que ese concepto es de iglesia universal. Para ellos, el Papa es el jefe máximo de la iglesia universal,
de la Iglesia Católica. Otro grave problema que tenemos con esto es la teología moderna. Esta doctrina hasta el día de hoy es central para varios grupos eclesiásticos, solo que se interpreta de diferentes formas. La Iglesia Católica, el concepto de Iglesia Universal, y recuerden, cuando hablo Iglesia Católica no estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando del concepto. Recuerden que católico es igual a universal. Ese concepto de Iglesia Universal está vinculada con la figura, por ejemplo, de un papa, de un magistrado, y que entonces ese es la cabeza de toda la Iglesia. Las denominaciones protestantes ven la Iglesia Universal como una comunidad visible y espiritual en todos los cristianos, independientemente de su denominación. Esta es la percepción más fuerte que hay dentro de las iglesias, dentro de las iglesias protestantes. O sea, ayer, por ejemplo, estaba en un congreso en Alajuela y llegó un hermano de casi por el lado de la frontera de San Carlos, o de San Carlos casi por el lado de la frontera, y es mi hermano en Cristo. Y estuvimos conversando y estuvimos compartiendo, me doy a entender, pero no nos hace miembros de la misma iglesia. ¿Ven la gran diferencia? Somos de iglesias diferentes, aunque somos hermanos en Cristo. Entonces, el movimiento protestantismo lo ligan el ser de la familia de Dios como sinónimo de ser iglesia universal. Y la Biblia no nos enseña eso. Como ya lo vimos al inicio de este estudio, mis hermanos, la iglesia es local y es visible. Donde hay problemas, donde hay conflictos. Pablo, por ejemplo, a la iglesia en Corinto, al capítulo 11 de Primera de Corintios, les dice: he escuchado que ustedes tienen pleitos y en parte lo creo. ¿Qué hace a Pablo tener esa percepción? Porque conocía a la gente. Conocía a la gente, aparte lo creo, seguro fulanito con el otro y aquel otro con aquel, y esos seguro son los pleitos, otra vez se agarraron entre ellos. Me doy a entender, eso solo se logra ver en una iglesia local y visible, no en una iglesia universal. Entonces, mis hermanos, ese es el gran conflicto. El máximo exponente de esto, precisamente de esto que acabo de mencionar, de las iglesias protestantes, fue Martín Lutero. ¿Por qué razón? Porque Martín Lutero, más o menos en el año 1500 y resto, lo expulsan, lo excomulgan de la iglesia católica por haber presentado las tesis, por todo ya lo que sabemos, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero lo que dice es: sí, perfecto, ustedes me pueden sacar de esta organización eclesial, pero de la Iglesia Universal ustedes no me pueden sacar. Y entonces, hermanos, otra vez vuelve a tomar forma, vuelve a tomar fuerza este asunto de Iglesia Universal hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque casi ningún pastor se toma el tiempo de estudiarlo y casi ningún pastor se toma el tiempo de enseñarlo. Que existen iglesias locales y visibles. Que aunque ayer me reuní con, no sé, eran como unas tal vez 12 iglesias representadas, aunque son mis hermanos en Cristo, aunque estábamos en el mismo lugar, nosotros todos juntos allí no formábamos una iglesia, no, formamos la familia de Cristo. Somos todos del reino del Señor, ¿me doy a entender? Pero cada quien tiene su propia iglesia. Entonces, hermanos, vamos a tratar de estudiar ahora rápidamente, muy por encima, porque ya nuestro hermano Eric y nuestro hermano Edgar han hablado un poquito sobre esto. Entonces vamos a estudiar sobre esa iglesia que Jesús edificó, fue su iglesia. Y una pregunta también que me surgió en estos días, muy importante, para los que creen que no, que todo el que cree en Cristo Jesús es de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces yo me hice esta pregunta. Y escúchenla porque no es que tenga trampa, pero al menos yo tal vez no la sé plantear muy bien. Antes de Mateo 16, ahora que acabamos de leer, antes de Mateo 16, cuando el Señor le dice: ¿y ustedes quién dice que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ya Jesús usa el juego de palabras de Petro y Petra, ¿verdad? Y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Antes de eso ya había gente que había creído en Cristo Jesús.
Y entonces, ¿para qué iba a edificar la iglesia si ya todo el que cree en Cristo Jesús es la iglesia? ¿Me doy a entender? Y se han bautizado. ¿Ven la diferencia, hermanos? Entonces, Jesús hizo un eclesia, un llamado fuera, para edificar su iglesia, como ya lo hemos visto. Mis hermanos, ¿de qué iglesia estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la iglesia que Jesús edificó. No estamos hablando, yo tengo una lista y una vez en un estudio les di lista de más de 25 o casi 30 denominaciones que tienen fecha de nacimiento. Los anglicanos, los pentecostales, los luteranos, bueno, todas estas iglesias tienen una fecha de nacimiento. La iglesia del Señor Jesucristo también tiene una fecha de nacimiento, no por fecha, sino por lo que el Señor enseñó. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que hay un momento, y como bien lo enseñaba el hermano Eric, entre Mateo 16 a Mateo 18, en Mateo 16 encontramos la promesa donde dice el Señor Jesucristo, el capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo, Jesús respondiéndole a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, que es interesante, porque él le dice, y tú eres Pedro, o sea, que Miguel, yo también te digo que tú eres Miguel, o sea, pero vamos a ver que tiene un significado y tiene una razón. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué edificar Jesús? Su iglesia. Él va a edificar su iglesia. Y en Mateo capítulo 18, no sabemos si pasó una semana, 2 días, 3 minutos, no sabemos, pero en el capítulo 18, en los versículos del 16 en adelante, perdón, del 15 en adelante, encontramos, hermanos, la primera vez que Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes van a tener un problema entre ustedes, es la primera vez. Ya les había dicho que el mundo los iba a aborrecer. Les había dicho que al que le pida tu capa, dale también todo. El que te pida que puedas llevar una milla por ser judío, podían pedir a cualquiera, lleves esta carga una milla. Entonces no lleve una milla, lleve 2 millas. Y ama a los que te aborrecen y todo lo demás con respecto a los demás. Pero es la primera vez que Jesús le dice, cuando ustedes tengan una situación entre ustedes, ¿por qué razón? Porque vamos a tener situaciones entre nosotros, hermanos. No pensamos igual. Yo tengo una manera de pensar y cada uno de ustedes tiene una manera de pensar distinta. Por eso es que, hermanos, el trabajo pastoral no es sencillo, porque, por ejemplo, viene un hermano, el hermano Aurelio, viene el hermano Aurelio y me dice, hermano, es que yo estaba pensando, hermano, ¿qué le parece a usted si en lugar de tener esas mamparas ahí, ¿por qué no hacemos un mural ahí bien bonito? Ok, esa es la opinión de ese hermano. Pero yo esa opinión tengo que agarrarla y trasladarla a tratar de saber más o menos qué piensan todos ustedes. Porque yo no puedo ir tomando la opinión de uno y haciendo, y la opinión de otro y haciendo, y la opinión de otro y haciendo. ¿Me doy a entender, hermanos? Por eso es que no es sencillo. Y entonces, hermanos, les dice en versículo 15, por tanto, estoy en Mateo capítulo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2. Ahora, también algo importante, lo voy a decir, no lo voy a mencionar, pero lo voy a decir. ¿Cuánto tiempo hay que pasar entre un paso y el otro? ¿Ah? No dice, ¿verdad? Dice, si usted tiene un problema con un hermano, ya tuvo un problema con un hermano, si un hermano peca contra ti, ya pecó, ya pasó, ya te ofendió, ya te maltrató, ya te dijo algo, o no hizo algo, o lo que sea, no da el tiempo. Y después dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Y de chance. Y si las cosas cambian, has ganado a tu hermano. Pero si no, igual tiempo, si no,
habla con otros testigos y dé tiempo. Y si la cosa no cambia, entonces vaya y dígaselo a quién. Versículo 17. Si no te oyere, si no los oyere a ellos, a los testigos y a usted, dilo a quién. A la eclesía, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la eclesía, entonces ahora tenle por gentil y publicano. Entonces aquí ya vemos la iglesia en ejercicio, ejercitándose en un tema tan delicado como lo es la disciplina misma. Y a veces hemos tratado de eludir, porque qué feo que es, ¿verdad?, el tener que disciplinar. Porque la verdad es que no es nada bonito. Pero hermanos, es una práctica también cristiana. Entonces yo simplemente, hermano, yo lo miro de este lado, es mi forma de pensarlo. Cuando algún hermano comete un pecado privado, pues en privado se ve. Pero cuando un hermano comete un pecado público, pues en público se debe ver también. Yo sé que no es bonito, hermanos, pero bueno, eso lo voy a tocar en otro momento. El punto de lo que estamos hablando aquí es que ya está la iglesia ejercitando. ¿Está la iglesia de quién? ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. ¿Y a qué iglesia se está refiriendo Él? A su iglesia, la que Él precisamente iba a edificar. Hoy estamos entonces hablando de esa iglesia que el Señor edificó. Esta iglesia no tiene un nombre, sino unas características, como lo he dicho en infinidad de momentos. Lo que Dios hace es perpetuo y lo que Dios hace es perfecto. Amén. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con Eclesiastés 3:14? Eclesiastés 3:14. Amén. Sí, mi hermanita, puede leerlo fuerte, porque ahorita solo tenemos este micrófono en este momento. Es decidido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello que no se añadirá, ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Todo lo que Dios hace es perpetuo, y en aquello no se añade ni se disminuye. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Él hace las cosas bien. Cuando Él en Mateo 16:18 dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta declaración, voy a edificar mi iglesia, entonces Él lo hizo perfecto y lo hizo bueno y lo hizo bien. Este versículo es la clave para entender ese fundamento, ese origen, esa razón de ser. Por ahora veamos en el griego donde se escribió, no prevalecerán. Cuando dice, y las puertas del Hades, ¿qué era el Hades? El lugar de los muertos o el lugar de la condenación. Las puertas del Hades no prevalecen. Esa palabra prevalecer es la palabra katishu, que es superar, vencer o derrotar. Esta palabra a su vez se deriva de dos: kata, que es oposición continua sin resultados positivos, y ishu, que es tener poder para vencer. Esto implica una gran constante que hasta ahora está vigente. En otras palabras, la iglesia del Señor siempre recibirá por parte de Satanás y las fuerzas de la oposición y sus fuerzas una oposición, pero ellos nunca van a vencer. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros entendemos este principio, la iglesia siempre va a estar radicalmente opuesta al mundo, porque el mundo es manejado, es dominado, es influido por Satanás. Y por eso me preocupa y lo vuelvo a decir, no importa, hasta la saciedad, cuando las iglesias están haciendo cosas que el mundo aplaude. Cuidado. Cuidado, porque el mundo no se está santificando. Más bien la iglesia se está mundanizando.
Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Las puertas del Hades siempre, Satanás siempre va a estar en contra de la iglesia, siempre va a estar molestando. Y precisamente, hermanos, hace algunos años yo había hablado con mi esposa y yo procuro, hermanos, en serio, yo procuro de no resolver cosas antes de predicar, antes de enseñar. ¿Por qué? Porque eso lo usa el enemigo, ¿para qué? Para cambiar mi mente, para cambiar mi estado de ánimo, para venir aquí entonces soltar sapos y culebras contra uno, contra otro. Porque es lo que el enemigo quiere. Pero yo no lo voy a permitir. El enemigo nunca va a ganar contra la iglesia. Nunca. Esta iglesia entonces, hermanos, que tiene esa oposición constante, no tiene un nombre denominacional, no lo tiene. No hay nadie que pueda decir, el Señor dijo que su iglesia se iba a llamar YCH, no. Y esto es sumamente sabio, ¿por qué razón? Porque todas las iglesias se llamarían Z, H y Y. Así se llamarían todas las iglesias. Se llamarían así. Entonces, algunas religiones dicen que Dios le dio un nombre a su iglesia y que es el que ellos le han dado. La iglesia de Dios, la iglesia de los fundamentos de Jesucristo, un nombre que me da una lástima porque es un nombre de una secta, ¿verdad? Una secta religiosa que es los Testigos de Jehová. Qué nombre más lindo, ¿verdad? Se imaginan, iglesia los Testigos de Jesús. Pero bueno, eso es una secta, Y entonces, hermanos, nosotros podemos ver que la gente le va dando nombres y nombres y nombres, pero interesante que le dan nombres que todos tienen que ver con Jesús. La iglesia de Dios, el tabernáculo de no sé qué. Bueno, ustedes saben más que yo, hermanos, de nombres de usted. Aquí podemos salir aquí alrededor y puede hacer usted un ejercicio, salga y apunte los nombres de las iglesias para que ustedes vean. Todas quieren atribuirse que son la iglesia de Jesús, la iglesia que Él edificó, pero la iglesia que Él edificó no tiene nombre. Ahora, que tenemos que tener un nombre, por supuesto que tenemos que tener un nombre. Pero mis hermanos, la historia de la iglesia en Hechos no da ningún nombre. Vamos un momentito a Hechos, capítulo 2. Y el que tiene por ahí el versículo 45, lo que vamos a hacer tal vez es bajar este micrófono, porque no lo puedo, espérenme, porque entonces voy a poner allá es donde más leen, entonces. Así que Sofía, pásese para acá. Nada más pasan aquí y van leyendo para no atravesar ahí la mesa. Hechos capítulo 2 versículo 47, y de una vez, si me hace el favor, busca el 5:11. Bueno, sí, todavía mejor, hermana, muchas gracias. Yo es que busqué mi comodidad para no tener que bajar gradas yo. Ok, escuchemos lo que dice Hechos 2:47. Sí, por favor. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Añadía a cuál iglesia? La de Él. ¿Cuál nombre tenía? No tenía nombre. Veamos lo que dice Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces la iglesia no tenía un nombre. Gracias, hermanita. Ahorita la pongo a leer más, está bien. Gracias. La iglesia no tenía un nombre. Era la eclesía, eran los llamados fuera, los que Dios había llamado afuera para ser parte de su iglesia. Pero estos, el enemigo los tenía muy bien identificados. ¿Por qué? Porque hubo persecución para la iglesia del Señor, ¿cierto o no?
Pablo no necesitó que le dijeran, es que es la iglesia Y, Z o H, no es la iglesia, es los del camino, los que van por el camino, van predicando de Cristo. Por eso es que en Antioquía, tiempo después, dice la palabra del Señor, tiempo después en Antioquía les empezaron a llamar cristianos. Y esto era una ofensa. Porque recuerden que Cristo no era popular. El que decía que era cristiano tenía que morir. O le quitaban su casa, le quitaban sus bienes. Tenían que irse de donde estaban. Porque eran perseguidos. Y entonces, mis hermanos, no era un nombre amable cuando les decían los cristianos. Y esa palabra era pequeños cristos, porque hablaban como Cristo, enseñaban lo que Cristo enseñaba, y entonces estas características los hacían que fueran objeto de la persecución. Al punto que Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Saulo de Tarso, que era el Sanedrín, que era un judío bastante religioso, y para él lo que estaban haciendo estos grupos era en contra de su Dios. Entonces Pablo no solamente se tomaba el trabajo de buscarlos, sino que fue a perseguirlos. Y entonces él iba a las ciudades, pero primero llevaba cartas de los del Sanedrín para que le dieran permiso de ir hasta la otra ciudad y buscar a los que seguían a estas enseñanzas de Cristo y traerlos. Y ese trabajo que Pablo hacía era persiguiendo la iglesia de Cristo. Porque él perseguía a la iglesia y todos sabemos, camino de Damasco, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Y qué le dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaban persiguiendo su iglesia. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor ya se le fue ese celo por su iglesia? Ese cuidado por su iglesia. En el 2025 todavía está. El Señor sigue cuidando su iglesia, el Señor sigue cuidando su pueblo, pero Él busca un pueblo, busca una iglesia que realmente esté siguiendo sus mandatos, que realmente esté siguiendo sus ordenanzas. Entonces la iglesia, ¿cómo la empezaron a identificar? La empezaron a identificar a partir del lugar donde estaban. Y veamos un momentito Hechos 8:1, y mi hermanita Sofía, si es tan amable, me ayuda ahorita con 11:22. Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte, cuando hablando de la muerte de Esteban, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en ¿dónde? La iglesia, la eclesía, no había un nombre, pero sí un lugar. Sí había un lugar, estaban en Jerusalén, y Pablo se fue a perseguir a la iglesia en Jerusalén. Ahora Hechos 5:11, hermanita. Y esto lo hago para que pueda quedar registrado el sonido. Gracias, hermana. Sí, por favor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces, ese temor que había sobre todos, y entonces cuando habla de la iglesia no hablaba de un nombre, sino que empezamos a ver la característica de un lugar. Vea Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1. 13, Hechos 13:1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en ¿dónde? En Antioquía. Ahora ya está la iglesia, no solamente en Jerusalén, sino que fueron perseguidos y ahora andaba por Antioquía. Y sigamos en el capítulo 16 de Hechos, versículo 1, 16. Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, de los hijos de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿En dónde estaban? En Listra, en Derbe, y ahí que habían creyentes, gente que creía en Jesús, que creía en sus enseñanzas. Primera de Corintios, capítulo 1,
versículo 2, Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, dice la palabra del Señor. Bueno, voy a leer desde el 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santos de Jesucristo llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia entonces estaba en diferentes lugares. Ahora, cuando nosotros, no me voy a meter, pero cuando nosotros estudiamos las cartas de Pablo, son 13 cartas, entre ellas hay unas a pastorales que se conocen como cartas pastorales, pero él habla directamente a la iglesia, una iglesia local, una iglesia visible, con situaciones específicas. La iglesia de Corinto, ya todos lo sabemos, era una iglesia bastante, pero bastante complicada. Entonces, Pablo les habla a ellos, les habla y les dice un poco de situaciones, y esas situaciones eran muy normales, pero muy propias de la iglesia en Corinto. Esas situaciones, Pablo no puede darle un copy-paste, ¿verdad?, esa carta y mandársela a la iglesia en Galacia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Galacia era completamente diferente, era distinta. Ahora, ¿cuál iglesia era mejor? ¿La de Corinto, la de Galacia, la de los de Filipos, los de Berea? ¿Cuál iglesia era mejor? Todas tenían una situación y otra que resolver. No hay iglesias perfectas, hermanos. ¿Verdad? Como le decía un hermano a una señora que decía que se iba a ir de la iglesia, ¿verdad? Porque ahí no había amor. Nadie amaba ahí en esa iglesia. Y le dice, hermano, es que ya yo no voy a volver. ¿Pero por qué no va a volver? Es que aquí no hay amor. Y le dice, ahora sí nos va a fregar ustedes, porque si no hay amor en la iglesia, la única que ama es usted y se va a ir. Ahora sí es cierto que estamos fregados, ¿verdad? No, hermanos, cada iglesia tiene situaciones que resolver, situaciones que pasan, hermanos. No hay una iglesia perfecta. Y yo siempre lo he dicho, si yo conociera una iglesia perfecta, así como un relojito, que todo se hace pero perfecto, mejor yo no me meto porque la echo a perder. Mejor la dejo así perfecta, que se quede ahí perfecta. No, mis hermanos, cada iglesia es diferente. Por eso, hermanos, fue que el Señor Jesucristo, cuando le escribe a las 7 iglesias, que como bien se los dije, hermanos, son iglesias todas muy cercanas, todas en Asia Menor, y el Señor Jesucristo manda 7 cartas a 7 iglesias con 7 características completamente diferentes. Porque la iglesia no es igual. Aquí batimos manos si queremos, ¿cierto? Aquí usamos instrumentos. Hay otras iglesias que solo tienen idea, y estoy hablando de términos bautistas, estamos hablando solo de iglesias bautistas. Hay otras iglesias que lo que tienen es un órgano a un lado y otro órgano al otro lado. Y cuando cantan rápido, así que usted dice, wow, le pusieron el gas, ¿verdad? Uno como músico, ¿verdad? Cuando le pusieron, ¿verdad? Entonces cantan algo así como vamos a ver, firme hacia adelante. Y el que dirige hasta hace este gesto, firme hacia adelante. O sea, hasta suave, denme un chance. Pero son mis hermanos en Cristo y yo los amo. Somos familia de Cristo, gloria a Dios. Pero no pertenecemos a la misma iglesia. Somos iglesias locales y visibles.
La identificación está, entre otras cosas, entonces en la doctrina, en lo que enseña la iglesia. Y ahora sí, mi hermanita Sofía, en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3, el versículo 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, 5 y 6. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que matases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana para reír. Entonces vea que Pablo, esta es una carta, lo que se conoce como una carta pastoral. Pablo está instruyendo a Timoteo, al pastor Timoteo, que lo va a dejar precisamente, como te rogué que te quedases en Éfeso, la ciudad de Éfeso, cuando fui a Macedonia. O sea, Pablo se fue para Macedonia, le dijo a Timoteo, quédese usted aquí en la iglesia en Éfeso, porque yo necesito un trabajo muy importante aquí en Éfeso, le dice Pablo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Diferente, esta palabra doctrina quiere decir enseñanza, punto. Que no enseñen cosas diferentes de lo que ya nosotros hemos enseñado. Entonces, una de las características de la iglesia del Señor es que no hay novedad en el mensaje. Se da de diferentes formas. Hoy utilizamos una presentación, utilizamos un micrófono, tenemos la participación, son otras formas, pero el mensaje es el mismo. No cambia, no varía. Lo que en una iglesia del Señor se enseñó hace 80 años con respecto a la fe, al amor, a la paciencia, a la salvación, a los dones espirituales, al fruto del Espíritu, a la vida cristiana. Lo que en una iglesia del Señor se enseñó hace 100 años, se tiene que estar enseñando hoy en los púlpitos. No es otra cosa. Es la misma doctrina, con diferentes maneras de darla. Amén. Y un pastor bautista lo decía y me encantó escucharlo. Me dice, lo que a mí me encanta de la iglesia bautista, dice, es que lo que yo escuchaba de chiquillo, ahora lo sigo escuchando en las iglesias bautistas. Sobre la fe, sobre el amor, sobre el perdón, sobre la gracia, sobre Cristo. Toda la doctrina de Cristo no hay que cambiarla. La iglesia del Señor no tiene que estarse moviendo por líneas de pensamientos y hijo de Dios, y cosas que van pasando. Qué increíble, se me fue pero rapidísimo esto. La iglesia del Señor no tiene que estarse moviendo. Ay, es que viene la iglesia con propósito. Empezó con Jim Warren, ¿verdad? Hace no sé qué, en los años 80 fue eso, por ahí. Y como pegó el sistema, como pegó, entonces el esposo con propósito, la esposa con propósito, el joven con propósito, el niño con propósito, el propósito con propósito, el propósito del propósito. No, hermanos. Una iglesia que está sin propósito es una iglesia que no está estudiando la palabra de Dios. Eso sí es una iglesia que está sin propósito. Pero la iglesia del Señor tiene que estar enseñando la palabra del Señor. Entonces ya le doy la palabra, hermanito. Vienen líneas. Y después decían algunos, es que Satanás lo único que tiene que conocer de mí es el cuánto calzo yo. ¿Cómo que cuánto calzo yo? No, porque es lo que ve aquí es el número del zapato, porque yo lo tengo bajo los pies, dice. Léame usted ese versículo, lea usted ese versículo. ¿Sabe quién lo tiene bajo el pie? Nuestro Señor Jesucristo, no yo. Ay, pero esa es la moda. Viene otro que la risa santa. Y todo el mundo risa santa y risa santa. Y yo era servido para eso, ¿verdad? Contar chistes y todo. La risa santa.
Y entonces la iglesia se va por la corriente de la risa santa. Hermanos, la iglesia del Señor no tiene que moverse de su palabra, punto. Profetas, apóstoles. Eso empezó más o menos como en 1900, voy a irme muy atrás, 1930, 1940. Y me estoy yendo súper atrás de cuando empezó esta moda. Y en 1900 años nunca se vio en la iglesia del Señor un profeta, un apóstol. Revelaciones nuevas. Cuidado, cuidado. Porque la iglesia del Señor enseña la misma doctrina desde que el Señor la fundó hasta el día de hoy. No cambia la doctrina. Entonces le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. A escuchar gente hable, y para callarme yo, mi hermanito, si gusta usar el micrófono aquí para que lo podamos escuchar. No, pastor, buenos días, hermanos. Es que eso que dijo usted, que lo que se predicaba hace 50 años y se predica ahora, me trajo a la memoria lo que usted nos enseñó de Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Así lo entendí ese día en clase. Amén. Así es. Muchas gracias, mi hermanito. Estamos estudiando Eclesiastés, que después voy a pasar el estudio para los martes. No porque no tengo otra línea de estudio, no, sino es que son temas tan lindos, ¿verdad? Son libros tan lindos que a veces dejamos por ahí de lado. Pero mis hermanos, la iglesia entonces fue identificada por su localización. Es por esto que nosotros nos referimos a cada iglesia como la iglesia en tal lugar, la iglesia en Cartago, la iglesia en aquí, la iglesia en allá. Ahora, voy a cerrar solamente para hablar de la denominación, del nombre bautista. ¿De dónde sale este nombre bautista? Mis hermanos, más o menos ya en 1500, después de todo haber pasado por los arnoldistas y un montón de movimientos que no me voy a meter ahí en esto, pero se levantó o venía un movimiento que le llamaban, les empezaron a apodar de una manera, porque ellos decían esto. Nosotros, decían esta denominación, este grupo cristiano, decían: nosotros no vamos a aceptar desde ningún punto el bautismo de los niños, porque ya la iglesia católica venía desde siglos atrás ya bautizando niños. Entonces este grupo dijo: nosotros no vamos a aceptar el bautismo de niños. Y el 90% de los que eran jóvenes y adultos ya habían sido bautizados en esta iglesia. Entonces, cuando llegaban a la iglesia y creían en el Señor y recibían su mensaje tal como nosotros en este momento, ellos decían: ¿y me tengo que bautizar? Y esta iglesia les decía: sí, tiene que bautizarse. Y entonces, hermanos, los empezaron a apodar, les dieron un apodo, y ese apodo era los rebautizadores, los que rebautizan. Ay, no vaya a esa iglesia, pues esa iglesia lo rebautizan a usted. No vaya, luego lo rebautizan. Ese término es los anabautistas, los rebautizadores. Y ya en 1600 y resto se le quitó el rebautizador y quedaron solamente los bautizadores o los bautistas. A partir de 1600 y resto se les conoce como la iglesia bautista. 600, ok. Entonces, mis hermanos, de ahí viene el término bautista, porque nosotros nos denominamos iglesia bautista. Pero el rótulo, cuando el Señor venga, ahí se va a quedar, así que tranquilos, no hay problema con el rótulo. Tiene una herencia muy vasta, claro,
Usted no puede comparar la historia de la iglesia bautista con historias de iglesias que nacieron en 1912 a 1920, todos los movimientos carismáticos, ¿verdad? La iglesia bautista tiene una historia larga. Una vez alguien me dijo a mí no sé cómo le dijo, si en broma o cómo, pero me cayó muy mal. Él es pastor de una iglesia grande, y entonces me presentan, usted es pastor de esa secta. Entonces le digo, bueno, hermano, aquí solo hay dos cosas: o usted es un ignorante de la historia, o usted no tiene ni idea de lo que significa la palabra secta. Y gracias a Dios no me queda que me respondiera, porque la verdad tenía ganas de tomar café y seguí. Pero hay gente que habla y no tiene idea de lo que está hablando. Pero si usted quiere, lea un poquito sobre la historia de la iglesia bautista y se va a dar cuenta que la denominación bautista tiene una historia muy vasta, muy pura. Y es una iglesia que ha tratado de guardar la palabra de Dios. Ahora con esto termino. No crean ustedes que eso es garantía de una iglesia de sana doctrina, no, señor. Lamentablemente hay iglesias que dicen iglesia bautista y su doctrina no es sana. Así que nosotros cuidemos lo que tenemos, no solamente el legado histórico como denominación, sino también nunca alejarnos de la palabra de Dios y siempre seguir buscando la palabra de Dios. Termino con esto. ¿Cuándo fue fundada? Ya hermano él lo habló claramente, no hay una fecha ahí que diga, pero cualquier iglesia que tenga otra fecha, que no sea que el Señor la fundó, es su ministerio personal, porque lo acabamos de ver en Hechos capítulo 18, el Señor personalmente ya había dado indicaciones a su iglesia. Cualquier iglesia que tenga otra fecha, no es iglesia del Señor, punto. Que nacieron en el año 3 o en el año 23 o en el 312 o en el 1912 o en el año 1600 y resto o en el año 400, no es iglesia del Señor, porque el Señor fundó su iglesia en su ministerio personal, y ahí lo vemos claramente a partir de la palabra del Señor. ¿Quién fundó su iglesia? Cristo. Y aprovechando, voy a pedirle a Sofía, así termino este otro punto. Si es tan amable, búsqueme Mateo 4:18. Mateo 4:18, y con eso termino. ¿Por qué le dijo Petro? Si yo también te digo que tú eres Petro. Petro era un pedazo de roca. ¿Quién le había cambiado? ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón. ¿Quién le cambió el nombre? Vea lo que dice Mateo 4:18, perdón. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a sus dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Siga, hermanita, por favor. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sí, continúa, hermanita. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Perdón, hermana, tengo mal esa cita. Si alguien me puede buscar cuando el Señor le cambió el nombre a Pedro, de Cefas a Pedro. Sí, y para tenerlo ahí, porque era precisamente ese cumplimiento, cuando el Señor le cambió el nombre a Cefas. No tengo aquí mi concordancia, creí que tenía bien esa cita. Pues está por ahí, pero no, yo sé que está por ahí, un versículo más adelante, pero no lo tengo ahorita. No, antes de eso le cambió el nombre. Antes de eso le ha dicho que le iba a poner por nombre Pedro. 17. Gracias. Mateo 16:18. No, ese es el mismo. Sí. Bueno, voy a buscarlo, hermanos. Voy a terminar aquí, entonces la próxima semana voy a buscar ese dato. Perdón, disculpen que no lo tenga.
Sí, por ahí está, pero sí Jesús antes de todo esto le cambió el nombre. Juan 1:42. Ok, Juan 1:42, pero una hermana Juanita ya me bajo. Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, ahí está, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ahí está, tú eres Pedro, a este que yo te cambié el nombre, tú eres Pedro, una piedra pequeña, y cuando dice sobre esta roca, Mateo 16, cuando habla de esta roca, la palabra Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Sí, hermana, Juan 1:42. Gracias. Gracias, mi hermano pastor, y gracias al Señor por su palabra. A continuación.